Es que me faltó uno más. Es que micrófonos nuevos, tanta tecnología que Mucha me pongan. tecnología. Claro. Espero viajar con los propios. ¿Qué? ¿Eh? Ah. Ñe. 17 horas con 41 minutos. La pregunta del millón. Y que nos la va a contestar Valesca Fuentealba Sepúlveda, académica de la Escuela de Derecho de la UNAV. ¿Existe alguna ley que proteja a una víctima de funas en redes sociales? Tengo entendido que está en línea Valesca Fuentealba Sepúlveda, académica de la Escuela de Derecho de la UNAV. Valesca, ¿está por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí estoy. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Estaba escuchando la pregunta que hacían. Sí, estoy junto a Francisco Silva, que es colega tuyo, abogado, y justo en Comerciales estábamos hablando y le dice, mira, vamos a entrevistar a Valesca Fuentealba a razón de esto. Y la pregunta te la hago a ti al tiro. ¿Existe alguna ley que proteja a una víctima de funas en redes sociales? A ver, formalmente podríamos decir que sí, pero los hechos debiese decir que no. ¿Por qué lo digo así? Porque efectivamente hay algunas leyes en nuestro derecho que protegen a una persona en contra de ciertas publicaciones que pueden afectar, por ejemplo, el honor de un sujeto. Pensemos que comparten una imagen mía con una cierta leyenda, diciendo, por ejemplo, que soy pedófilo, abusador, tirana, etcétera, por Instagram, por ejemplo. Probablemente eso no podría decir que es constitutivo de un delito, ¿ya? Que ese delito podría ser una calumnia o una injuria. Y efectivamente hay una ley que sanciona aquello y que incluso en teoría tiene penas que podrían ser de cárcel. En los hechos es difícil que efectivamente se imponga esa sanción, por distintas razones, por razones que de todas maneras se encuentran en la ley. Por lo mismo es que debo decir que en teoría, claro, hay leyes que pueden proteger a la víctima. En los hechos es difícil que, si la víctima lo que quiere es, por ejemplo, ver a la persona que realizó esa publicación en la cárcel, difícilmente va a lograr ese cometido. Pero sí puede lograr a través de leyes que se borre la publicación, eventualmente que se le pague una indemnización por los daños que se provocaron, que ofrezca disculpas públicas, eso podría lograr. Claro, las penas son bastante bajas como a pensar que puede llegar a tener cárcel en definitiva. Ahora, entonces, lo que utilizamos son aquellas leyes que ya existen, que hablan de, ¿no es cierto?, de difamación, de injuria y calumnia, ese tipo de leyes, ¿no? Claro, efectivamente son leyes que no protegen necesariamente en contra de las redes sociales o de plataformas ya tecnológicas, sino que son leyes que ya existían antes del uso de las tecnologías y que la víctima podría utilizarlas para lograr algún propósito. No es que hayan... Perdona, no es que hayan nacido leyes especiales a razón de esta nueva modalidad que son las funas en redes sociales. Claro, no existen actualmente leyes que solamente protejan de lo que uno difunde a través de redes sociales cuando uno está hablando, entre comillas, mal de otra persona. Eso no existe en nuestro derecho. Valesca, ¿cómo te va? Te saludo. ¿Perdón? Te saluda Francisco Silva. Sí, ¿cómo estás? Hola, Francisco. ¿Qué tal, Valesca? Mira, a propósito de lo que estamos conversando y que no existe un tipo penal específico para lo que estamos conversando, ¿te parece a ti oportuno, a propósito de la evolución que ha tenido nuestra legislación a raíz de otros tipos penales que sí han sido considerados, ¿te parece que llegó el momento como para considerarlo? Claro. Podríamos ser, porque de hecho en nuestro país el año pasado se publicó una nueva ley de delitos informáticos que se estaba esperando hace unos 20 años en nuestro país para intentar protegernos frente al mal uso de las tecnologías. Al día de hoy existe un proyecto de ley para en el Código Penal consagrar de manera expresa la, comillas, difamación a través de redes sociales. El problema es que se le sigue calificando como un tipo de injuria. Y esa opción en nuestro derecho tiene, además de una pena baja, que podremos estar de acuerdo o no si es correcto, tiene una tramitación que hace muy engorroso para una víctima que efectivamente logre el propósito.
Entonces, si es que en materia penal no está la solución, podríamos buscar otros mecanismos dentro del derecho para que estemos todos seguros frente al uso de las tecnologías, porque finalmente lo que se puede afectar es la imagen, la reputación de una persona. Pero al mismo tiempo... ¿Sí? Sí, dale nomás, dale. De ahí te pregunto. Sí, es que la discusión que puede existir, y quizás por eso es que no se ha consagrado con penas más altas, es el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho. Esto en ciertos países ha primado el que uno pueda expresar libremente lo que uno cree, en desmedro de la imagen que uno tiene frente a la sociedad. En nuestro país me parece que no existe esa reflexión todavía en las normas, en el proyecto de ley que menciono, que la verdad está en el Congreso desde el año 2020, no muestra para las víctimas o para todos los que ocupamos redes sociales, no produciría grandes efectos, la verdad, sino que simplemente señalar que sería un delito de injuria la imagen que se comparte por redes sociales. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Estamos junto a Valesca Fuentealba, académica de la Escuela de Derecho de la UNAP. Estamos hablando de si hay protección a la víctima de funa en las redes sociales. Una de las funas habituales que estamos viendo últimamente son de exparejas, llámese matrimonio, pololeo, etcétera, donde la persona termina exponiendo fotografía de la otra persona íntima. ¿Qué delito podría existir? Porque una cosa yo entiendo que tú difames a alguien a través de una red social y digas que este tipo es un ladrón, etcétera, ya, está configurado, ¿no es cierto? Injurias, calumnias, etcétera. Pero si yo voy y subo varias fotografías de una expareja, nos peleamos, en su minuto era todo amor, ¿no es cierto? Nos tomábamos fotos por todos lados y después nos peleamos y yo en la del picado empiezo a subir fotos. ¿Qué delito podría existir o qué delito podría tipificarse en ese caso? Esa pregunta es muy interesante porque lamentablemente en nuestro derecho al día de hoy no hay ningún delito que pueda comprender esa conducta. Eso es lo que los autores denominan la sextorsión. Por ejemplo, la amenaza, por ejemplo, de que yo voy a difundir fotos íntimas que en el contexto de una relación de pareja se me compartieron si es que el otro no hace algo. O en venganza del término de una relación o una conducta de otro. Eso durante algunos años en nuestro país se ha intentado legislar. De hecho, los estudiosos del derecho, la doctrina plantea que es un tipo penal necesario, un delito necesario para resguardar sobre todo a las personas jóvenes que comparten por redes sociales fotos íntimas, producto de la relación amorosa o no que existe. Pero cuando eso ocurre, lamentablemente las vías son ver si es que primero se puede cometer el delito de injuria, que tiene una pena baja y que en los hechos no se logra el cometido de sancionar penalmente al sujeto. Otra vía es intentar borrar la publicación, que eso sí se puede lograr a través de los tribunales, pero la foto ya se difundió. Otra vía es buscar que se me indemnice por los daños que provocó la difusión de la imagen, pero el problema es que la imagen sigue difundida. Y quizás otra vía podría ser que intentar constituir el delito de amenaza, porque en varios casos lo que se intenta hacer es que si la persona no hace algo, el otro va a difundir la imagen. Entonces, el delito de amenaza tiene una pena más alta y tiene mayores facilidades para que la víctima pueda acudir al proceso que la injuria, porque la injuria necesita de un abogado. En cambio, si es delito de amenaza, no requiere un abogado. El fiscal del Ministerio Público puede llevar adelante el proceso. Entonces, al día de hoy en nuestro país, las víctimas por la difusión de fotos íntimas que son mayores de edad, o publicaciones que puedan afectar la honra, la verdad es que están bastante desvalidas. Si es menor de edad, ahí podría existir un delito de difusión de imágenes pornográficas de un adolescente o de un niño. Eso podría ser un delito, pero si es adulto, la verdad es que no hay un delito adecuado. Claro. Sí, Valesca, pero por otro lado, cuando tú dices que son penas bajas, y estoy contigo, digamos,
Pero también una forma, aunque sean penas bajas, una forma de desmotivar, desincentivar a aquellas personas que quieren hacer este tipo de actos, es que los denuncien, ¿no es cierto?, hayan querellas de por media, aunque no hayan penas muy elevadas, ya quedan marcados. Entonces, si hay una Claro. próxima oportunidad, la vas a ver muy mal. Efectivamente, si es que no sé si escuché la pregunta, pero no es, aunque sea una pena baja, sirve para encima acudir a un proceso. Claro. Ver bien lo que la víctima quiere lograr, porque la vía penal siempre es muy atractivo pensar que algo debe ser delito, ¿ya? Pero el derecho es bastante amplio y la víctima no necesariamente necesita esa respuesta. Podría ser, por ejemplo, que un juez del Estado diga que la otra persona cometió una conducta que infligió daño, pero que tiene que pagar dinero. Y efectivamente hay una sentencia que, por ejemplo, se publique, ¿no? O que obligue al tribunal a borrar una publicación. O sea, esas vías que son en algunos casos más engorrosas, más lentas, parecieran ser más posibles lograrlas que la vía penal. Pero si yo fuera a materia penal, efectivamente, como mencionas, podría tener una utilidad. Primero, consigo una condena. O sea, y antes de eso, consigo que un juez me escuche y que un juez me reconozca que se afectó un derecho que yo tenía. Segundo, la persona, como tiene una condena, en su certificado, en sus tractos y leyes antecedentes, va a aparecer condenada, de que puede tener una serie de consecuencias a futuro. Por ejemplo, si vuelve a cometer luego esa conducta, el Ministerio Público, frente a otros delitos, podría tener una actitud distinta. Sí, claro. Pensando si a futuro se comete nuevamente ese u otro delito. Entonces, por eso es que al día de hoy, claro, la pena es baja, pero hay otras trabas u otros mecanismos quizás para prevenir que se cometan esas conductas, o en el caso que se realicen, quizás otras soluciones que para la víctima puedan ser mejor. Lo más expedito al día de hoy, y que lo hacen los tribunales, es frente a publicaciones que puedan afectar la honra. Uno va ante un tribunal, a una corte de apelaciones, y señala que se ha afectado un derecho fundamental, el derecho a la honra. Y se exige que se baje cuanto antes, que se borre esa publicación. Eso los tribunales lo conceden con bastante frecuencia. Y en paralelo, eso no obsta a que yo pueda ir a sede penal a buscar, por ejemplo, la imposición de una pena, privación de libertad o el pago de una multa, o que vaya a sede civil para lograr una indemnización de perjuicio y que en ambos casos se me reconozca que la otra persona realizó una conducta que es indebida. Y esa sentencia va a ser pública, va a quedar en materia penal un registro, los empleadores luego van a ver que uno estuvo condenado por ese delito, etcétera. Entonces, no es que sea inoficioso, solamente que la víctima debe estar consciente, y esa es tarea del abogado transmitirle eso, que seguramente lo que busca que es la reparación total. Como si no hubiese ocurrido nada, lamentablemente no va a poder ocurrir. Valesca Fuentealba Sepúlveda, académica de la Escuela de Derecho de la UNAP, nos queda clarito, te queremos dar las gracias por tu tiempo, sé que estás en clase, saliste para darnos la entrevista, así que te damos las gracias y te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, ojalá que en otro momento podamos discutir más distendido, porque el tema es muy interesante y hay que intentar evitar, por tanto, no ser víctima de eso, no difundiendo imágenes o textos que no quiero que el día de mañana puedan estar en manos de otros. Así que muchas Sí, gracias. claro que sí. Sí. Gracias, Valesca. Está muy bien. Chau, chau. Chao. Chau. A mí me parece interesante el tema, Pancho. A mí me parece... No está explotado ni desarrollado todavía en Chile. Bueno, tú eres abogado, yo no soy ni abogado, ni médico, ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada que se le parezca. Ni astronauta. Y astrónomo. ¿Ah? Astronauta tampoco. Tampoco. Me parece que claramente las leyes no van al ritmo mero hoy en día del desarrollo de la tecnología, etcétera. Lo que estamos enfrente de un vacío absolutamente, porque uno lo ve, lo siente y lo vive, Sí. que a través de las redes sociales de repente aparecen tipos ya y te tapizan, o ya, eso ya por último los podéis bloquear, etcétera. Pero la gravedad, por ejemplo, lo que yo decía, Sí. de que una expareja tuya, tú en la intimidad y en lo bonito, cuando veías pura florcita, te tomaste fotos íntimas y todo, y después empiezan a subirla, que esto es una tal por cual, y aquí está la foto y todo, Que es una carajada. que es una, pero tremenda. Una carajada.
O sea, tremenda, ¿no? Vamos a usar esa palabra carajada por no usar otra que es más Sí. fuerte. Pero eso debería estar tipificado a esta altura y ya penado. Claro. Como dices tú, debería ser un tipo penal especial Absolutamente. y no tener que empezar a averiguar y extractar de nuestro código penal diferentes Otra. figuras, otras, asimilables a, o que se asimilen a, porque pueden haber jueces que digan, no, como no tenemos un delito penal, no está configurado nada, No, no po. hay ningún delito. Yo sé que hay amplitud de criterio y que al final hay delitos que son, como digo yo, un reservorio de muchos actos, ¿ya? La estafa, tú puedes dar Sí, 10 ejemplos. estamos de acuerdo. Perfecto, ya. Pero lo que decía Valesca es muy interesante, porque en definitiva tú tienes, entre comillas, 3 mecanismos. Hoy día, como no tienes el tipo penal, tienes 3 mecanismos para llegar a. Tienes el recurso de protección, tienes una demanda civil y tienes una denuncia en la fiscalía. ¿Sabes qué es lo mejor para mí? Es la denuncia en la fiscalía. Porque ese tipo o tipa, ella o él, como victimario, van a tener que concurrir a la fiscalía a declarar porque están siendo acusados por otra persona, y ya esa persona queda como, le llamo yo, cliente de la fiscalía o del Ministerio Público. ¿Sabe lo que No van a querer nunca más hacerlo. ¿Sabe lo que pasa, Pancho? Más allá de la sanción. Sí, espérate. Y yo creo que en el país de la isla de la fantasía eso puede funcionar. Y te voy a contar un caso, y creo que lo he contado muchas veces hasta el día de hoy. Estallido social, 2019. Yo fui con una tremenda carpeta, con amenazas de muerte, con nombres y apellidos, con amenazas a través de redes sociales. Hasta el día de hoy nadie de la fiscalía me ha llamado. Nadie. Han pasado 4 años. Nadie me ha llamado para decirme, oiga, don Roberto, aquí está su carpeta, mira, lo estamos viendo, no al lugar, no a la investigación, nada. Absolutamente nada. Han pasado 4 años. Entonces tú dices, no, mira, si lo mejor es ir a la fiscalía. La fiscalía está tapizada de pega. Entonces debería, y aquí viene, para mi gusto, Pancho, una modernización muy necesaria de la justicia, donde actúe con mayor prontitud en defensa, porque fíjate la cantidad de casos de suicidio que tenemos a razón de funa en las redes sociales. Sí, claro. Sí. Que antes una cosa que en la época nuestra no pasaba porque no existían las redes sociales, a lo más alguien llegaba al copuchento y decía, oye, este otro anda hablando mal de ti. Iba y le ponía ahí un chachazo. Claro. Hoy en día te dicen, no, es que el bullying, que la tontera. No. Hoy en día el tipo agarra, se crea una cuenta falsa, te empiezan a funar. ¿Y cuántos casos de chiquillos, chiquillas, niños, incluso adultos, que han terminado suicidándose por la presión de este efecto social que provoca? Entonces, tú dices, mira, claro, anda a la fiscalía. Entre que fuiste a la fiscalía hasta que te llamaron y que funcionó. Sí. No sé si te entiendo. Hoy día el sistema no te permite estar tranquilo frente a ese acto, No. digamos. No te garantiza que a lo menos haya un zamarreo para el victimario. No. Pero, ¿y qué más se puede decir? Yo creo ¿Qué que... más puedes hacer? No, Apurar al legislador. hoy en día creo que hay un vacío enorme y muy peligroso. Claro, Muy peligroso. así es. Porque volvemos a lo mismo. Además, porque existe esta herramienta que es tan potente. Lo hablábamos acá recién, que estamos denunciados en Carmona, que hoy en día la venta en general, el tipo ve primero el auto, lo ve en internet, en Instagram, lo ve en TikTok, lo ve en la página web y después viene para acá, lo ve y lo compra. O sea, la fuerza de las redes sociales en formas cosas productivas son espectaculares. Sí. Pero esa misma fuerza se ha transformado en algo tremendamente negativo. Tiene el lado B. Tiene ese lado B que es muy Sí. potente Sí. y que la justicia en general, el sistema judicial, no la justicia, el sistema judicial no ha sido capaz de ponerse a la par en algunos tipos de delitos. Porque si yo te estafo a través de la página web, es el delito de estafa y está tipificado en la Así ley. es. Pero bajo Lo que le llaman el crimen cibernético. Claro, pero bajo esto, lo que yo te estoy diciendo, Sí. de publicar una foto, de hacerte daño, etcétera, Tierra de nadie. tierra de nadie. Tierra de nadie. Absolutamente Hay un tierra de vacío nadie. legal ahí. Estoy Sí. de acuerdo. Que se puede hacer algo, pero va a tener mucho que invertir en dinero y tiempo. Y me parece que es peligroso, Pancho. Sí, claro. Y vuelvo a decir lo mismo, Sí. vuelvo a insistir lo mismo. Por las consecuencias. Por la cantidad de chicos, Sí. chicas que tenemos que han terminado quitándose la vida, producto de esta gran presión social que es que te funen por las redes sociales. Así es. Me parece que tenemos un tema ahí
otro tema más pendiente del sistema Y lo judicial. decía Valesca, está durmiendo un proyecto del Desde el año 2020. Y ahí va a seguir durmiendo, ¿no? O sea, cuando las prioridades son otras. Sí, claro. Héctor Guillermo Fábrega me dice que está ya... ¿Onta? ¿Dónde está? ¿Onta? No tengo la menor idea dónde está, preguntémosle a él, pues. Don Héctor Guillermo Fábrega, ¿dónde está usted? ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes, gusto saludarlo. Saludos para Francisco José y para ¿Qué tal, HG? Para toda nuestra sintonía a esta hora de la tarde. ¿Dónde estoy? Pregunta usted. Estoy en Avenida Cuatro Esquinas, sector oriente de la ciudad de La Serena, específicamente en el tramo entre, a ver, para que la gente se pueda ubicar, Cuatro Esquinas, ex Cordep, pero recorrimos el tramo desde Ulrichsen hasta este lugar porque nos llegaron varias denuncias y Francisco José lo puede corroborar del mal estado, entendiendo que Francisco habitualmente transita por este lugar.